Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Este es un evento más de la Agenda Septiembre 2020 de Fashion Design. Hoy tenemos el gusto de conversar con ustedes sobre un tema que de verdad es necesario, sobre todo cuando hablamos de patrimonio. Vamos a hablar de arte en espacio público, cuál es la relación entre concreto y arte. Y para eso nos hemos sumado y el Centro Cultural Cayena Universidad del Norte se ha sumado a esta agenda y vamos a tener una conversación muy interesante con gestores culturales, artistas, curadores que están en la escena artística en el espacio público de Barranquilla. Muchas gracias a la Universidad del Norte, al Centro Cultural Cayena. Su director, Tony Celia, nos va a estar acompañando en esta conversación con nuestros invitados, quienes nos contarán cada uno desde su experiencia y desde su perspectiva qué es lo que está pasando en la escena. Entonces, bienvenidos a todos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y los invito a que se queden esta hora y media de conversación con nosotros. Flashing Design es un proyecto que cuenta historias de ciudad a partir de las imágenes y nos hemos tomado el reto y la iniciativa de crear una agenda en la Semana del Patrimonio en septiembre, Mes Nacional del Patrimonio, para que todos estemos en la misma conversación. Así que bienvenidos y Tony, adelante. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Gracias, Angie. Buenos días a todos los que estén conectados. Quiero darle un agradecimiento especial a toda la gente que está haciendo un esfuerzo particular, un esfuerzo serio por poner al patrimonio de la ciudad en el mapa, por ponerlo como un protagonista de este mes del patrimonio y del matrimonio, ¿por qué no? Pero lo más importante es que el patrimonio, las intervenciones artísticas, todo eso que llamamos la construcción de memoria, la construcción de historia, debe ser una conversación perenne, debe ser una conversación que a lo largo del año debe tornarse protagónica dentro de lo que hagamos, dentro de los esfuerzos que podamos además amplificar dentro de la universidad. Estamos muy comprometidos con que esto sea parte fundamental de los esfuerzos del área cultural. Entonces, quiero resaltar especialmente a gente como Angie y a la gente de Flashing Design, por otro lado, la gente también de No Conocía el Palma, por supuesto, que están todos haciendo unos esfuerzos loables, serios, como dije, con procesos, que francamente es lo más importante. El proceso al final es la obra de arte y eso es lo que debemos concentrarnos. Y hablando de procesos, tenemos con nosotros hoy a una gente que yo personalmente he admirado por mucho tiempo, los cuales puedo contar además entre gente cercana, que se han encargado por años de hacer de la ciudad una suerte de experimento viviente, en donde se ha siempre puesto al caminante, al pensamiento, a la construcción de ciudad, como parte fundamental de las preguntas que ellos se hacen desde los procesos de intervención artística. Sin darle mucha más larga a esta introducción, están con nosotros Emma de la Fundación Casa Verde, Tefi de la Fundación Cubo Abierto, Dina Altamiranda, que también periféricamente es parte de Cubo Abierto, pero ahora mismo creo que es más independiente de nada, que nos acompaña desde París, y Claudia Gelbes, que está como representación de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del distrito. Creo que esto va a dar para una conversación muy interesante, muy nutrida, como dije en la tras bambalina, amistosa y también controversial. El tema de la intervención artística del espacio público es un tema siempre controversial, siempre necesario. Cada uno de ellos va a ser una presentación corta de lo que han hecho, de lo que están haciendo, y después abriremos, por supuesto, el piso a una conversación y después a preguntas que cada persona pueda tener, que pueden escribir en el chat de YouTube y demás. Así que Emma, Steffi, Claudia, Dylan, gracias por estar con nosotros y sacarte su tiempo. Sin más, creo que Emma es la primera que va a presentar de Casa Verde. Si quieren decir algo de intro de sus presentaciones, adelante. Esto es algo muy ameno, es como si estuviéramos en la sala hablando de las diferentes cosas que tenemos en la cabeza y queremos hacer y hemos hecho. Así que, adelante. Hola a todos. Una nota, mi español es no perfecto, es una obra en proceso, entonces lo siento para el Spanglish esta mañana, porque más o menos
yo trabajaba aquí en Barranquilla, pero yo trabajaba en otros sitios en el mundo también y yo hablo mucho en español, en inglés, lo siento. Entonces, español es un nuevo concepto. Pero hoy yo quiero presentar 6 proyectos míos aquí en Barranquilla, justamente, y proyectos de muchos años también, con este tema de concreto y arte escena, porque para mí, con este tema de patrimonio, mi interesamiento es en proyectos a crear historia, no son la formalización de historia, pero historia en proceso. Entonces, estos proyectos representan el proceso a hacer una historia personal y una historia alternativa para la ciudad. Can you hear me? ¿O no? Yo necesito... Okay. I need to talk louder. Sí. Okay. Aquí. I'm going to share my screen. Un momento. Okay. Aquí. Okay, este es el primer proyecto de mío. Este es un proyecto cuando yo pintaba en las calles. Yo comencé este proyecto en Barranquilla en 2013 y la intención es amplificar las páginas y formas en el concreto en la ciudad. Porque Barranquilla es una ciudad con mucho concreto y es un proceso, este proyecto amplificar este proceso de destrucción y reconstrucción, y yo trabajaba mucho con colores también. Entonces, eso es mí en acción en el calle. Y aquí, el segundo, este es una obra, este es en frente del edificio García. Entonces, yo hace la pintura y después tomo una foto. Y Emma, perdón, yo puedes volver a empezar, que ahora sí te escuchas bien. No te estabas escuchando bien, la gente no te estaba escuchando, te escuchabas como muffled. Un poco. Really? Okay. Si quieres, empieza la presentación otra vez con la primera diapositiva, que ahora sí te escuchas perfectamente. Okay, so yo necesito to talk louder? No, ya es que era una cuestión de quality. Okay. No se escuchaba bien, no era una cuestión de volumen, sino era una cuestión de quality of the voice, pero ya te escuchas bien. Si quieres, empieza de nuevo. Okay. Entonces, ese es en frente de El García. Yo tomo una foto de esta obra y con las series de imágenes yo aplico estas imágenes a otros proyectos en espacio público. Por ejemplo, este tren es en Melbourne, en Australia, y aquí es la aplicación de la imagen en este vehículo. Este vehículo pasa en todos los puntos de la ciudad de Melbourne, y también una imagen publicada en el cover de este libro, el Atlas Subjetivo de Colombia. Entonces, el proyecto tiene una otra vida en esta vía. Yo hacer la obra inicialmente, pero aplicar las imágenes en otras formas, en otros públicos, y amplificar la resonancia de la obra. Y aquí, este es en frente de la Casa Verde. Aquí en Barranquilla yo vivo en un centro cultural, la Casa Verde, y con la cuarentena nosotros hacemos este proyecto
para dos artistas locales. Ellos complejo esta pintura en frente de la casa. Entonces, para mí, esta obra es una mapa. Es una mapa de una tierra fantasía, pero es con color, es un impacto en el calle muy, muy fuerte. Y es efímero, obviamente, porque no tienes una vida más de 2 o 3 años, pero chévere. Y aquí es un otro proyecto en la Casa Verde. Ese es para el proyecto interior-exterior del Banco de la República. Y yo hace esta máquina a hacer música con botellas y otros objetos de la basura, más o menos, de la casa. Y ese es un homage a la cultura de música aquí en la ciudad. Y aquí, cerca de la Casa Verde, nosotros tenemos el Bodillo, el venue con música, pero con la cuarentena y con todo el impacto económico en la ciudad, este venue es cerrado ahora. Entonces, eso es un homage a esta tradición de música, y la música continúa. Y tienes la spectrum de un arco iris, entonces ese es un símbolo de hope o positivo para la ciudad y para mis vecinos. Y el último proyecto es la Casa Verde. Ese es el lugar donde yo vivo y trabajo. Y este proyecto para mí es un proyecto de arte en espacio público, o un proyecto público, porque la intención es amplificar la situación para artistas, para creativos y para artes en la ciudad, pero alternativos, no tradicional, formas tradicionales, es más experimental, más libre. Y nosotros hacemos exhibiciones, eventos, fiestas, talleres. Y obviamente en este momento nosotros no tenemos eventos en realidad, pero tienes un diálogo y un voz activo en social media. Aquí es evidencia de una feria de artes aquí, 8 exhibiciones, y el aspecto de este proyecto con la conexión más con patrimonio es el edificio de la Casa Verde. Ese es un proyecto de conservación y restauración también, porque nosotros somos en el Prado. Entonces la intención es hacer una remodelación de la casa, pero con los materiales, formas, detalles arquitectónicos en la casa. Entonces, esa serie de imágenes son de la casa cuando nosotros recibimos la casa en 2015. Entonces, muchas cosas son cambio de esta serie. Es una otra casa ahora. Pero es una obra en proceso también, todo es en proceso. Y para mí eso es importante en arte y en arte en espacio público. Es un concepto diferente de patrimonio permanente, es un patrimonio para el futuro, un patrimonio en proceso. Es posible, ese es un concepto absurdo, pero esa es mi intención, hacer una legacy, pero es un legacy en proceso. Entonces, esa es mi presentación. Gracias. Gracias, Emma. Ahora volveremos a hablar un poco sobre eso, porque hay varios de los proyectos de Casa Verde que son francamente muy interesantes, que han logrado además trascender un poco lo que es el círculo artístico, que es lo que pasa a veces en Barranquilla,
que las obras terminan siendo vistas o consumidas por el mismo círculo artístico y cultural. Creo que lo que ha hecho la Casa Verde ha trascendido un poco eso y ha tenido un impacto por fuera de esos círculos. Entonces, gracias por esa presentación. Steffi de Cubo Abierto creo que nos va a presentar algo también ahora y podremos ver un poco lo que han hecho ellos con Gustavo y Steffi, que son dos de las personas enfrente de Cubo Abierto en su proceso. Adelante, Steffi. Bueno, primero buenos días a todos los que estén, a todos ustedes, también a todos los que estén conectados. Y bueno, primero Tony, darle gracias a ti, al Centro Cultural Cayena y a Flashing Design por darnos este espacio, por permitirnos este espacio para tener esta conversación. No sé si ya se ve un poco, si ya se ve lo que estoy mostrando. ¿Alguien que me diga? Todavía no. Estoy poniendo a la producción que lo que esté mostrando, poner ahí compartir pantalla abajo y se verán las imágenes. Okay. ¿Listo? ¿Ahora sí? No, ahora sí, perfectamente, vemos los grandes ojos. Bueno, como te venía diciendo, para nosotros desde Cubo Abierto es importante como tener esta charla en relación sobre todo al espacio público, porque ha sido de nuestro interés como desde los inicios de Cubo Abierto, ahí en 2014-2015. Y bueno, yo hice como una recopilación de algunos proyectos que me parece que daban pie un poco para esta conversación. Los proyectos hacen parte de un evento de intervenciones en espacio público que hacemos en Cubo Abierto, que se llama Intervenirte Barranquilla o Intervenirte. Y bueno, te comento un poco. Lo que queríamos inicialmente con el proyecto de Intervenirte fue empezar a ver el espacio público con posibilidades de exhibición para algunos artistas, ¿no? Como teniendo también un poco en cuenta lo difícil que era llegar a otros escenarios. Vimos en el espacio público un gran escenario, pero al llegar al espacio público empezamos a analizar y a darnos cuenta de una cantidad de cosas. Steffi, perdón, si quieres puedes poner, perdón que te interrumpa, ahí en la presentación puedes poner como presentar en pantalla completa para que se vea más grande las fotos de Lorena. Ahí se ve mejor. Bueno, esta intervención, por ejemplo, es de una artista que desarrolla sus prácticas aquí en Barranquilla. Ella es del Cupey, se llama Lorena Bullo, y hizo parte de una versión, de la primera versión de Intervenirte en 2016. Digamos que con toda esta cuestión del patrimonio a nosotros nos interesa cómo los artistas están mirando este espacio público, cómo los artistas están viendo la memoria. Este proyecto es muy interesante porque tiene que ver con la memoria o con el patrimonio de la ciudad, pero no desde el ámbito arquitectónico, como normalmente la discusión siempre se torna hacia allá, o de pronto, como estamos en Barranquilla, como todo lo que es el patrimonio inmaterial o todo lo que tiene que ver con otras cosas, carnaval. A ella le interesaban los árboles muy antiguos de años de la ciudad. Entonces tiene este proyecto que me pareció interesante mencionar porque ella, pues lo que los interviene, como se da cuenta con estos globos oculares. Pero bueno, hablando de espacio público, hay varios proyectos. Si alcanzan a ver es del colectivo Lacte, es un grupo de chicas. Este proyecto, por ejemplo, es interesante porque estuvo ubicado en el Malecón, pero es como un pequeño espacio privado que se tomaba el espacio público y que tiene que ver mucho con, todos estos proyectos tienen algo y es que
lo importante es la relación con la gente, con los transeúntes, con los barranquilleros en este caso, y que tiene más que ver, o para definir qué es un proyecto como de este tipo, yo decía que es más fácil empezar a preguntarse qué no es. Ya, porque, por ejemplo, un proyecto como este no es un monumento, no es una escultura, no es un espacio arquitectónico. Entonces, ¿qué termina siendo? Porque también hace parte como de toda esa idiosincrasia barranquillera también. Este proyecto que muestro hizo parte de Intervenirte el año pasado, en 2019. Es un performance. Intervenirte el año pasado se dio en el barrio La Paz. Y bueno, de aquí salieron muchas cosas interesantes porque también empezamos a pensar qué pasa con esa memoria y con esa historia de Barranquilla que no está en el Prado, en el norte centro histórico de Barranquilla. Este proyecto se dio en el barrio La Paz, por ejemplo. Y este performance de Andrés González Maestre se llama El tiempo como gotas de agua, y es simplemente relatar el paso del tiempo a través de esta acción que tenían los habitantes del barrio y de muchos barrios en el suroccidente de la ciudad que se fundaron como a partir de invasiones, y pues no tenían acueducto, entonces era toda una acción performática llevar el agua todos los días a las casas. Entonces él toma toda esta historia, todo esto que saca del barrio y realiza esta acción que, como te digo, no es, hay que analizar qué no es. No es un monumento como el que vemos aquí que están instalando, pero tiene un acercamiento muy fuerte con la comunidad, con la gente. La gente comienza a pensar en las intervenciones como obra de arte, sin que tú le digas esto es una obra de arte, y eso es, creo yo, de lo más importante del trabajo que hemos venido realizando. Este proyecto también, Tucaño, también de las chicas Adriana Mangones y María Bravo, fue en 2017, y también tiene que ver un poco con eso, con la historia de la ciudad, cómo nace la ciudad desde las aguas o desde el río hacia acá, y cómo la ciudad en un momento comenzó a darle la espalda a esas aguas. Entonces ellos tienen este proyecto que es literal un encuentro con la gente, y entregaban estos frasquitos que ves aquí, que son literal aguas del caño. Entonces, el hecho de que ellas lo entregaran así como directamente con la persona, hacía que se generara como toda una conversación alrededor del tema. Y los frasquitos, si ves aquí, tienen un código, un QR, que enlaza directamente a un perfil como del proyecto, en el que ellas siguen como la conexión con la gente que está interesada, como en seguir hablando, como en seguir recolectando datos acerca de la memoria de este lugar. Este proyecto de Juliet Sarmiento, que también fue desarrollado en el barrio La Paz, se llama Cartografía Colectiva de La Paz. Y a Juliet, por ejemplo, le interesaba la memoria del lugar, pero la memoria del lugar a través de los ojos o de las miradas de la gente que pasara, de los transeúntes, de la gente que vive en el barrio desde hace mucho tiempo. Entonces ella simplemente se sentó en una mesa, se sentó en una silla con una mesa y una máquina de escribir, a conversar con la gente y a transcribir como estas historias que le contaba la gente del barrio, como entre todos creando su propia historia del barrio. Un proyecto muy, muy bonito, muy interesante, que, como te digo, tiene que ver mucho con la memoria del lugar. También en ese Intervenirte tuvimos este performance, se llama El Círculo del Silencio, de Garbage Guerrillera. Andrea Berbel se llama esta artista, performista barranquillera. Y a ella lo que le interesa es
ese crecimiento o ese cambio que ha tenido el barrio La Paz, sobre todo en esta, que la calle que ven al frente es como la vía principal de acceso al barrio. Entonces a ella le interesan los sonidos, los ruidos de la ciudad, del barrio, cómo suena, cómo hay muchos locales comerciales que antes de pronto no eran concebidos en un barrio como este. Y ella invita al público a que se acerque a este círculo y a que se quede en silencio, como si el círculo tuviera unas paredes invisibles, silenciadoras. Y invita como a los transeúntes, a la gente que va vendiendo como cosas por ahí, vendedores ambulantes, a que se sienten un momento ahí o se acuesten con ella a descansar del ruido de la ciudad. Y bueno, estos dos proyectos, para terminar como esta pequeña presentación, está el colectivo Ruido con esta obra que se llama Histeria Tropical. La primera versión que tuvimos en Intervenirte fue en 2016 y a ellos les interesa esa memoria a través de los sonidos. Entonces, el colectivo Ruido, por ejemplo, recuperaba ruidos del centro, de cosas que vendían o de objetos o de diferentes cosas, sonidos que recuperaba de la ciudad y hacían como intervenciones sonoras. Y bueno, esto es interesante porque entonces también es como nuestros sonidos, pero no en relación a la música, como siempre de pronto lo podemos escuchar, o no en relación tampoco a lo arquitectónico, sino a los ruidos que tiene la ciudad. Esta imagen fue la versión de Histeria Tropical el año pasado en el Salón Nacional de Artistas. Y bueno, aquí ya la cosa se hace interesante, bueno, más interesante, y por eso me pareció pertinente mostrarlo, porque entonces eso hace que proyectos de este tipo puedan tener relación o puedan tener, digamos que un avance, no sé cómo decirlo, cuando empiezan a trabajar con dinámicas de otra ciudad. En el caso este, por ejemplo, ellos llevaron Histeria Tropical a la sede del Salón Nacional el año pasado, que fue la ciudad de Bogotá, y empezaron a recolectar sonidos de las dos ciudades y hacer esta intervención sonora que fue en el Parque de la Independencia, si mi memoria no me falla. Y por último está este proyecto de nuestra compañera Emma, que también fue en Intervenirte en 2016. Esta imagen que tengo aquí es aquí en la Plaza de San Nicolás. En el caso de Emma, por ejemplo, a ella le interesaba como todo digamos que la plaza vivió un cambio, pero toda esta zona es como zona en la que venden flores o que venden frutas, y ella hizo esta intervención que se llama Sol Yantra, que es como un tributo al sol, pero también está como ese contraste, como que esto tiene que ver con el patrimonio también de nuestro barranquillero, como de las frutas o de las verduras que vemos, pero mira que en contraste está también esta edificación, o de pronto no en contraste, no sé, no sabría, esta edificación que también pues es patrimonio, o por lo menos está declarada así. Y bueno, esta intervención de Emma también, esta es la última imagen, la vimos en el Salón Nacional del año pasado, en la Plaza Las Nieves. Y bueno, también hubo una dinámica chévere aquí porque también fue como una conexión con la plaza, con la gente que vende frutas y verduras ahí. Recuerdo que compraron como los saldos, como lo que la gente ya no va a vender durante el día. Y se hizo esta intervención que es muy, muy linda, de nuestra amiga Emma, y que bueno, ese es como lo que quería mostrarles, como que me parece interesante comenzar a hablar del patrimonio desde ahí, como desde las dinámicas que están desarrollando los artistas ahora mismo, en interés por los temas más que por otras cosas, en interés como por la gente, como por las cosas que
como de hacer memoria. No sé si... De acuerdo. Y Tefi, te quiero agradecer por la presentación. Si escuchan un perro ladrando, es parte de la banda sonora del Caribe. No queremos esconder esos sonidos. Eso Gracias. es lo que nos identifica también. Absolutamente, es parte de la construcción de identidad. Y gracias por la presentación, Steffi. Tendremos también mucho que hablar porque hay una cosa que me parece a mí fundamental de lo que de lo que están haciendo desde Cubo Abierto, y obviamente es algo que es una línea muy trazada entre las intervenciones que han hecho ustedes y Emma y Dylan, por supuesto, que es el tema de la interacción específica con el público, que son obras que se han puesto en el espacio público específicamente para que la gente o interactúe o sienta algo o dialogue o haga algo directamente, haga una acción con lo que está pasando en el espacio público, y querré que hablemos un poco sobre eso, sobre esas reacciones, qué tanto uno impone sobre una persona desprevenida, sobre lo que puede pasar en el espacio público, y qué tanto uno piensa en estas intervenciones desde un lugar de respeto hacia esa conversación con el transeúnte. Entonces, creo que son preguntas para tener ahorita. Quiero darle entonces el espacio a Dylan, que también sé que ha colaborado con ustedes, para que nos hable un poco del proceso que él ha tenido en Barranquilla. El proceso, por supuesto, está ahora mismo continuando en París. Dylan, gracias por estar con nosotros y en las altas horas de la tarde desde París. Así que adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes también a todos. Gracias al Centro Cultural Cayena y a Flashing Design por la invitación. Para mí estos espacios, para mí es como bastante importante estos espacios que me permiten de alguna manera como seguir compartiendo y seguir participando de la discusión y la actividad cultural de mi ciudad, y sobre todo con dos amigas pues del arte y de la vida como Stephanie y como Emma. Bueno, un poco mi experiencia, digamos, como en el espacio público se ha dado como en dos vías. Yo soy artista, entonces por un lado algunos trabajos personales que he realizado en espacio público, y por otro lado pues en Cubo Abierto yo hacía parte del colectivo mientras estaba en Barranquilla, y digamos como que también gestioné este tipo de proyectos que presentó Stephanie y que buscaban precisamente otro tipo de acercamientos al arte en espacio público en Barranquilla. Entonces quiero empezar primero como por mostrar algunas 2, 3 ejercicios, intervenciones que he hecho en espacio público. Bueno, quiero empezar como por esta, que fue como mi primera experiencia, digamos, en un trabajo in situ en espacio público. Eso es una acción que yo hice en el Lago del Cisne. Eso es el Lago del Cisne cuando estaba seco. De hecho, en Cubo Abierto, cuando el lago se secó, pues había como toda la discusión pública en Barranquilla se da en redes sociales. No se da, digamos, en la prensa o en la plaza pública, sino en redes sociales había como una gran discusión sobre por qué es que el lago, digamos, como que se fue secando y nadie hizo nada, y de repente nos encontramos con este desierto o esta charca que quedó desierta. Y en ese momento, eso creo que fue en 2015, decidimos convocar un grupo de artistas a realizar distintas intervenciones en el lago, digamos como para hacer un señalamiento sobre esa problemática. Yo realicé una de estas intervenciones que correspondía, o lo que yo pretendía era como recorrer nuevamente el lago de afuera hacia adentro, como en busca de ese caudal que se había perdido, y de alguna manera como reencarnarlo a través de la acción. Entonces yo recorrí ese lago como para hacer, digamos, una acción sobre la memoria de ese lugar. Eso fue como un primer ejercicio que hice en 2015, y bueno, al ser una acción, que eso también han hablado Stephanie y Emma, son acciones efímeras que, digamos, hacen un señalamiento hacia algo que está pasando y por ende como hacia una memoria, pero paradójicamente al ser fugaces se pierden en el tiempo, y lo que nos queda, digamos, son estos documentos, en el caso de esta obra mía, una serie de fotografías. Con este trabajo, digamos, yo empecé a hacer unos recorridos por la ciudad
que iban un poco en búsqueda de eso, como en búsqueda de esos relatos históricos de la ciudad, que en los que yo percibía como un quiebre entre el pasado y el presente y trataba como, no sé si enlazar o descubrir, pero sí, digamos, en últimas, como en reflexionar sobre cómo vive esa historia o ese pasado en nuestro presente. Y luego de hacer ese recorrido, yo hice este recorrido también, digamos, colaborativamente con otros compañeros artistas que yo convoqué a realizar esta acción. E hicimos un recorrido por un sector de Barranquilla, digamos, que se ha intervenido urbanísticamente muchas veces, como es la calle Murillo, la carrera 38, hasta la Plaza de la Paz. Entonces, este fue un recorrido que nos permitió de alguna manera, digamos, como decía Tony, interpelar directamente al espectador, tener una relación directa con el espectador, pero también establecer una cierta como memoria visual de lo que es de lo que es la ciudad, de lo que es la urbe, ¿no? Esto es un video que yo tengo montado en Vimeo, o sea, lo pueden ver. Es un video que dura unos 4 minutos en los que recorremos estos espacios, como digo, carrera 38, calle Morillo, hasta la Plaza de la Paz, subiendo por la carrera 45 que ven acá. Y entonces, bueno, se plantea como esa memoria de estos lugares, ¿no? La carrera 38, la calle Murillo, que han sido como transformados muchas veces en la historia de Barranquilla y que son calles, digamos, históricas en la construcción de Barranquilla como ciudad. Y al mismo tiempo, yo quise traer en especial esta imagen de ese video porque hay algo que me parece muy interesante, y es que yo cuando hice este video, yo digamos como que lo hacía en un momento presente, ¿no? Para reflexionar sobre el pasado de ese presente. Pero con el paso del tiempo, este video se volvió también un documento, un momento pasado. Es decir, el video pasó a ser parte, digamos, de la historia de este recorrido. Y me quedo con esta imagen del puente porque este puente ya no existe. Y este puente ya no existe, digamos, por las canalizaciones de los arroyos y, digamos, toda esta intervención o reurbanización de lo que es la Plaza de la Paz, la carrera 45, y los alrededores del edificio García. Este puente ya no existe. Entonces, hoy en día, digamos, es como una imagen, no es el puente más bello de Barranquilla, digamos, tampoco es de los pocos puentes que hay o que había en Barranquilla, no es el más bello de todos, pero digamos como que en este recorrido quedó como una memoria también como de lo que era la ciudad en ese momento. Y en esa línea de trabajo también, como quiero compartir un último trabajo que hice estando en Barranquilla, que fue esta intervención en espacio público. Lo hice también en colaboración con el equipo de Cuba Abierto. Es un trabajo en el cual yo ubiqué este poste, es un poste hecho, lo ubiqué detrás de la escultura del caballo de Simón Bolívar en el pleno Paso Bolívar. Y es una réplica cuasi exacta, no quisiera decir exacta, pero sí es una réplica, digamos, de una serie de postes que están ubicados en ese paseo, ¿sí? Yo, digamos, cuando viví en Barranquilla, era mucho de recorrer el centro porque era como el lugar en donde yo sentía que habitaba una historia que me interesaba, digamos, interpelar. Y, digamos, uno siempre ve los edificios y cómo uno mira hacia arriba y es como si viajara al pasado, pero también, digamos, mirando hacia abajo, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención de este espacio del Paseo Bolívar es que me parecía como una gran puesta en escena del poder, ¿sí? Digamos, tú tienes como este caballo, que no es muy grande la escultura, no es muy grande, pero está colocado como en un pedestal que es realmente imponente y que lo aleja del público estableciendo una relación de poder, ¿sí? Es como cuando tú tienes que como cuando un niño tiene que alzar la cabeza para hablar al papá. Entonces, algo así es como como está construido ese espacio del caballo. Y a mí me parecía una cosa muy ficticia, ¿no?
porque todos sabemos que es un espacio como que, bueno, es decir, de noche tiene otra dinámica, que no es que se cuiden las mejores condiciones, es decir, hay una ausencia de poder al mismo tiempo. Y esa puesta en escena siento que estaba reforzada también por unos cañones que apuntan hacia afuera y además por esta serie de faroles que dan la sensación como de que esto es un sitio histórico, cuando en realidad estos faroles no tienen ni 100 años. Estos faroles, si no estoy mal, los colocaron en una última transformación, intervención que hubo de ese espacio hace tan solo unas décadas. Pero entonces tienen un diseño, precisamente yo decía un diseño como parisino para dar la sensación de que el lugar era histórico. Entonces yo hacía todas estas reflexiones de cómo, digamos, había como una puesta en escena del poder y de la historia, como una pseudohistoria, como una pseudohistoria. Y mi intención al colocar este poste, digamos, derretido detrás del caballo era como mostrar un poco ese backstage, ese detrás de escena, qué es lo que hay detrás de esa escena, del poder en este lugar. De una manera también un poco satírica, ¿no? Como un poste que está cansado de tanto posar, pero también como muchos lo interpretaron como derretido por el calor, ¿sí? Como en todo caso como cansado, flácido, agotado. Y esto, digamos, como que permitió generar una serie de interacciones con la gente, porque la gente, digamos, no sabía si realmente el poste estaba dañado o si es que no sé si no lo habían enderezado. Había gente que se acercaba y lo tocaba porque como que no sabían si en verdad era de hierro, o sea, no es como, o no se espera, digamos, que la figura del hierro sea una figura como flácida, porque el hierro también es una cuestión, un material fuerte, un material que indica poder y dominio, ¿no? Entonces, son una serie de trabajos que a mí me han permitido como acercarme a la ciudad a partir del arte en espacio público, y a partir de ahí como causar unas reflexiones en torno a la ciudad y su memoria, o a la memoria de unos sitios específicos en la ciudad. Y que, como decía Stephanie, se alejan un poco de esa noción tradicional de que el patrimonio y el arte y la memoria, o sea, si hacemos una operación como de que, bueno, si queremos hacer algo de arte que sea patrimonio y que sea memoria, entonces esa suma nos da un monumento, digamos, escultórico, vertical, vigoroso. Entonces, eso, digamos, creo que es como la consonancia que tenemos los tres, tanto Emma como Stephanie como yo, desde nuestros distintos ejes de trabajo, y creo que es como lo interesante que podríamos discutir en esa charla. De hecho, ahora que estaba hablando Emma y Stephanie, yo decía como que, oye, pero si a mí me hubieran permitido titular la charla, yo no hubiera puesto en concreto, yo le hubiera dicho anticoncreto o contraconcreto, porque creo que un poco de eso es como lo que nos interesa a nosotros. Por la intervención, lo que dices del nombre es un buen apunte. Se le puso concreto y arte porque no queríamos ser tan filosóficos solamente en el título, sino claro. Aplicar esos posibles conceptos de anti, de pro o de la reinterpretación de lo que puede ser el concreto, como haces tú con esa última intervención aquí en la conversación. Entonces, pero es una buena anotación y gracias por la presentación, porque así como lo que presentó Emma y lo que presenta Stephanie, sin duda hay una consonancia en lo que se hace y hay mucha sátira. Yo creo que eso es otro tema que podemos tocar. Hay una manera muy, algunas veces sutil, otras veces mucho más explícita, como de pullar el entendimiento de lo que significa ser Caribe, lo que significa ser barranquillero por medio
estas intervenciones y querré volver a eso. Y por supuesto la conversación con lo que debe ser un monumento, con lo que debe ser un monumento público. Eso es algo que se está reinventando, reinventando, esa palabra sé que está vetada para muchos, pero reinterpretando a nivel mundial. Se están dando unas discusiones alrededor de lo que un monumento debe ser, qué historia debe contar y qué tanto de la identidad se construye por medio de esos monumentos. Hace unas semanas tuvimos precisamente una charla sobre intervención en espacio público a nivel global. Tuvimos una gente de Nueva York, de Medellín, precisamente hablando un poco, debatiendo sobre cómo deben verse esas nuevas maneras de hacer monumentos y memoria y demás. De todos modos, yo creo que ahora viene una intervención que es interesante, que es Claudia va a estar dándonos una presentación de lo que significa desde el distrito, desde las políticas públicas de la Secretaría de Cultura, lo que significa estas intervenciones artísticas, lo que significa el tema de patrimonio y de monumentalización de la ciudad. Claudia, gracias por estar con nosotros, porque creemos que tu punto de vista y por supuesto el del distrito es muy valioso en este debate. Así que Claudia tendrá también algo que decirnos y después entonces abriremos un poco la conversación para que estemos los 5 hablando. Adelante, Claudia. Creo que tienes... Disculpa, lo tenía en mute. Muchísimas gracias por la invitación. Espera, voy a compartir la presentación que traje. Toda la pantalla. Compartir. Sí, ahí se ve. Si ahí? quieres no sé. La presentación, puedes poner la presentación. Sí, ahí se ve. Y la puedes ampliar. ¿Ahí la están viendo? Sí. Si listo, bueno, la tengo en toda mi pantalla, o sea, no veo nada más sino la presentación. Sí, está bien, perfecto. Perfecto, quedamos perfectamente. Bueno, perfecto, bueno, listo. O sea, aquí, pues, lo que traté de hacer con la invitación, pues, fue como un resumen general, o sea, como el concepto de nosotros y como que hemos trabajado desde la administración en beneficio del arte saqué como un concepto de qué es el arte en espacio público, porque no solo, como lo explicaban los artistas anteriores en sus intervenciones, no solo es los monumentos y tal, sino también las otras manifestaciones y las otras expresiones que tenemos como individuos, ¿cierto? Entonces todo eso es arte en el espacio público. Barranquilla pues es el líder porque pues tenemos muchísimo patrimonio, tanto material como material, y tenemos el Carnaval de Barranquilla, bueno, una cantidad de riqueza patrimonial. Entonces aquí sacaba como en contexto qué es lo que significa pues el arte en espacio público. Los beneficios, o sea, dice como una síntesis de lo que nos aporta este arte en espacio público, o sea, esta interacción que nos da como seres humanos, la contribución a nuestro significado, ¿sí? Como individuos, y el aporte que le damos a una comunidad. Aquí saqué como unos breves beneficios. Categoricé el arte en espacio público, pues tenemos como les decía antes, tenemos diferentes expresiones y manifestaciones de arte. Entonces ahí estarían dentro de expresiones artísticas de carácter temporal, tenemos el carnaval, los eventos que desarrollan, los conciertos, todo eso es arte en espacio público. Las expresiones artísticas, que ya serían los monumentos y las esculturas, y dentro de la última, que son actividades artísticas de carácter regular, que es un poco lo que han ido mostrando los artistas, son estatuas vivientes y otro tipo de expresiones, como lo presentó Cubo Abierto y los otros artistas. ¿Qué ha hecho la alcaldía en beneficio del arte? Nosotros hemos sumado infraestructura en parques ya entre el 2018 y el 2020. Se generaron 3 nuevos escenarios para las artes escénicas. Ahí sería teatro, danza, música, todo. Entonces ya tendríamos como un incremento en espacios donde se puede desarrollar todas esas actividades culturales. Acá las tenemos, o sea, ahorita estas obras las entregaron este año, pero pues por cuestiones de pandemia no las hemos podido utilizar.
Otras gestiones, bueno, aparte de esos escenarios que hemos tenido, dentro de los programas del plan de desarrollo anterior y la idea es hacerle mantenimiento a los monumentos. Entonces, en el anterior se llamaba el momento del monumento, en este vamos a continuar con esa política, ese programa. Se hizo en el anterior un inventario de los monumentos que tenemos en la ciudad, dando como resultado 38 monumentos, de los cuales nosotros ahora estamos haciendo como una clasificación a ver cuáles de estos monumentos merecen ser declarados como patrimonio distrital. O sea, tienen un plus aparte de esto. De igual manera, la alcaldía ha venido adecuando vías porque cuando se hacen los bailes en carnaval, algunos separadores interrumpían y alteraban esos bailes. Entonces, bueno, se ha venido haciendo como ese tipo de intervenciones. Y aquí saqué como, pues, lo que Tony nos pedía, o sea, las políticas en espacio público. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? O sea, en 1994 teníamos el Instituto Distrital de Cultura, mediante el acuerdo de 047. Luego en el acuerdo, luego se modifica en el acuerdo 011 del 2005. En el 2008 ya tenemos, o sea, ahí es cuando ya llega la Secretaría de Cultura, Control Urbano, que son los que actúan en pro de estas manifestaciones, o sea, como en los procesos administrativos que se dan en estos espacios. Y actualmente en el Plan de Desarrollo 2020-2023 tenemos un proyecto bandera que es el Plan Estratégico de Cultura. Dentro de este plan vamos a tener nosotros como ese instrumento que nos va a facilitar la construcción de una política para cultura, patrimonio y turismo para los próximos 12 años. Dentro de este plan vamos a generar esas políticas teniendo en cuenta pues o sea, haciendo un diagnóstico de la ciudad, de lo que ha venido pasando, generando como esas acciones y esos objetivos que serán en pro de construir esa política de espacio público, donde pues haremos mesas de trabajo con los artistas, con la comunidad, porque eso es un trabajo de todos. Entonces, eso es como en lo que hemos venido trabajando la alcaldía. Adicionalmente, se me olvidó colocar, hemos trabajado también en las declaratorias del maestro Obregón, en obras, estamos en la declaratoria de Simbología Barranquilla, el Telecóndor, bueno, entonces es como hemos venido haciendo gestiones en beneficio del patrimonio y del arte. Entonces, eso era como un breve resumen de lo que les quería contar, de lo que hemos venido nosotros trabajando. Gracias, Claudia, por darnos el recuento de lo que se viene haciendo desde el distrito. Yo creo que hay, y aquí sí podemos entrar todos, si está Andrés, nuestro productor estrella, nos puede ponernos a todos en pantalla. Volvemos. Claudia, de verdad, mil gracias, porque creo que hay unas discusiones necesarias y hay unas conversaciones necesarias que difícilmente se dan entre distrito y esa visión oficial gubernamental de lo que deben ser estas intervenciones, por lo menos los monumentos y demás, y el proceso necesario, la contraparte necesaria del artista o de los colectivos que no siempre están de acuerdo con la manera como se hacen las cosas. Nunca será, creo yo, saludable que estén de acuerdo todo el mundo. Yo creo que lo saludable es precisamente estar en posiciones a veces complementarias, de alguna manera. Lo que se quiere es eso, que no sean posiciones extremas ni combatientes, sino posiciones complementarias. De lo que uno no haga, la otra pueda hacer. De las preguntas que uno no haga, la otra pueda formularlas. Entonces, yo quiero abrir un poco el piso para que Steffi, Dylan, Emma, podamos hablar abiertamente sobre, y también Claudia, por supuesto, algo para mí fundamental, unas preguntas que quien la quiera empezar a responder lo puede hacer, que es hasta dónde llega el rol del público en todo esto, hasta dónde llega lo que quiere el público. ¿Se le debe o no se le debe preguntar al ciudadano, al público, cómo se debe intervenir el espacio que por definición es de todos,
o en vez se deben hacer cosas sin necesariamente tener en cuenta al ciudadano, porque a veces el ciudadano no sabe lo que quiere hasta que se lo pone enfrente. No sé si me hago entender con la pregunta, pero es básicamente eso, hasta dónde el ciudadano debe tener una opinión, entre comillas, sobre lo que pasa en el espacio público. ¿Okay? Y lo abro a quien quiera responder de primero. Todos tienen el micrófono apagado, lo pueden abrir. Well, no, un punto, mi primer punto es concreto, tienes dos aspectos, líquido o dos características, líquido y sólido. Entonces, nosotros tenemos muchas oportunidades a trabajar en la ciudad con este concepto de fluido, like un cultura fluido y con un espacio público muy dinámico, porque Barranquilla tienes muchas oportunidades a amplificar esta cultura del espacio público y arte en espacio público, porque la realidad es nosotros artistas no tenemos muchas oportunidades a hacer arte para galerías, porque no tenemos galerías, tenemos museos, pero tienes una tragedia, una situación muy mal y muy difícil con los museos en la ciudad en este momento. Entonces, arte en espacio público tienes la potencialidad y la oportunidad para los artistas de Barranquilla a amplificar las voces de los artistas, la cultura de la ciudad y la reputación de los artistas de esta región también. Porque cuando tú trabajas con el público, yo soy un artista, cuando yo trabajo con el público, yo recibo una energía y impresiones de mi trabajo, pero yo hago una conexión con el público. Yo recibo una educación del público y el público recibe mi energía y mi arte también. Es un intercambio muy fuerte. Es más diferente de la situación con una galería, con un museo. Entonces, por esta razón, yo pienso arte en espacio público es integral, es muy importante para la ciudad, para la cultura y para la salud de la gente aquí también. Necesito este intercambio, esta conexión con creatividad. Y no solo carnaval. Carnaval es importante, es muy importante, pero con otras formas de arte también. Entonces, cuando yo trabajo aquí, es fantástico porque yo tengo un otro level también, porque yo no tengo una conexión con la economía todo el tiempo, entonces es otra característica. Y es clave lo que dice Emma, porque hay que hacer una distinción, y aprovecho y la hago, ante lo que puede ser el volver el espacio público un escenario para hacer microteatro, para hacer arte urbano, por ejemplo, que aquí está mencionando Quillart, que eso es otro tema, ¿verdad? También el arte urbano tiene su espacio, por supuesto, y el arte urbano también tiene sus propias discusiones, si es graffiti o si es, por el contrario, otro tipo de arte que debemos ver en la ciudad. Pero hay que diferenciar también eso, el escenario, por lo menos lo que hacen en Carnaval hay Macondo, que presentan una manera diferente de vivir el carnaval por medio de unas expresiones artísticas. Una cosa es las intervenciones artísticas y su relación con el público son muy diferentes. Tratan de alguna manera de pegarle a unas preguntas puntuales. No sé si Dylan, Steffi o Claudia quieren complementar lo que dijo Emma sobre los públicos, lo líquido y lo sólido. Sí. Yo, para responder un poquito tu pregunta, acabo de recordar, seguramente Dylan también lo recordará, una profesora, una vieja profesora de la Facultad de Gestión Cultural, Buenaventura Rousseau, que en una clase preguntamos como, ¿la gente sabe lo que quiere? Alguien preguntó, ¿sabe la gente de la calle lo que quiere? Y a esa pregunta ella respondió, pero por supuesto que la gente sabe lo que quiere. El público sabe lo que quiere ver. Simplemente que es muy difícil que el público general en Barranquilla, es decir, cómo tenemos contentos a todo el mundo, era lo que tú mencionabas ahorita, o sea, todo el mundo no puede estar de acuerdo.
Pero es precisamente ahí donde se hace importante el papel del artista, porque el artista es el que analiza a ese público, el que estudia a ese público de la ciudad, tanto para lo que quiere mostrar como para lo que quiere recibir del público, porque como decía Emma, es un intercambio, ¿ya? No es solamente lo que los artistas quieren mostrar al público, es también cómo reacciona el público. En el inicio, por ejemplo, del proyecto Intervenirte, que comenzó como una cosa muy, sí, como muy inicial, como muy tocando los terrenos del espacio público, nosotros no sabíamos qué íbamos a recibir de la gente, si la gente de verdad si iba a entender lo que estábamos haciendo o no, porque como te das cuenta en las imágenes que presenté son obras que también podrían decir como si sí es una obra de arte o no es una obra de arte. Nunca nos hemos puesto como a preguntarnos como si hacemos esto porque es una obra o porque no es una obra. Lo interesante es esa relación que tiene el público. Entonces, a mí me parece que ya tocando el tema de las políticas públicas, que era lo que estaba hablando Claudia, de que están comenzando 2020 hacia adelante, como para la generación de esas políticas, es el momento, me parece que estamos en el momento de tener esa discusión. ¿Qué entra en esas políticas públicas? Porque también, ¿qué es esto? Porque los artistas, no solo los que presenté, hay una gran cantidad de artistas en Barranquilla que están desarrollando obras en el espacio público de este tipo, como lo que hace, por ejemplo, Emma en el piso de la ciudad, de pintar. Entonces, ¿qué es esto? Porque esto que hace Emma, por poner un ejemplo cualquiera, en el piso del andén, en cualquier andén de la ciudad, por ejemplo, no está identificado en ninguna parte acerca de, por ejemplo, lo que presentaba Clau, pues sí, el patrimonio como las esculturas, y están los murales, o están las expresiones que hacen en la calle, está lo de carnaval, pero esto no está, ni ninguna de las otras cosas, de las otras imágenes que vimos. ¿Dónde está esto dentro del patrimonio o de las expresiones culturales que se desarrollan en el espacio público en Barranquilla? Esa sería como otra pregunta que yo lanzo. Sí, pues precisamente como tú lo dices, pienso que este es el momento, porque todo eso se construye entre los artistas, entre la comunidad y entre la administración. O sea, para poder nosotros como llegar a lo que, o sea, a algo concertado, o sea, pienso que es la oportunidad porque en este momento es cuando vamos a empezar a construir ese plan estratégico de cultura, patrimonio y turismo, donde vienen todo, o sea, converge todo. Y entonces es ahí donde nos podemos sentar todos en esas mesas de trabajo a buscar esas acciones y esos programas y todos, o sea, en beneficio de lo que realmente, o sea, el incentivo del arte, porque Barranquilla es una ciudad que es culturalmente muy rica, tiene una riqueza invaluable. Entonces, sí. Pienso que este es un momento muy, inclusive esta conversación, esta mesa que Tony nos invita, pienso que es un momento muy oportuno y, o sea, para que empecemos como a divulgar, o sea, todo lo que, o sea, porque parte de todo esto, una herramienta muy importante, tanto patrimonio, el arte, todo eso es como la divulgación y como tú decías, o sea, cómo llegar a ese público, o sea, entender cómo la gente, y para eso necesitamos definitivamente dialogar y sentarnos a trabajar entre la administración y la comunidad. Cuando oportunidades existen a conectar a los artistas de la ciudad con el público, por ejemplo, con proyectos en el centro, con la renovación del centro, mi sueño es tomar un grupo de artistas, hacer un edificio con estudios y activar la zona con artistas, con acciones efímeras y intervenciones efímeras y amplificar la energía en la ciudad con un grupo de artistas. Lo vamos a hacer, Emma, no te preocupes, lo vamos a hacer. Estos son simplemente acercamientos precisamente para esas preguntas y esas construcciones que volvemos a lo mismo. Imposible que siempre tengamos ni siquiera ni todas las voces
ni todas, pero lo importante es la visibilización de estas cosas, porque el que no sabe es como el que no ve. Así que para mí personalmente es muy importante que la gente que está conectada, los 30, los 50, los 20, los 100, no importa, estén expuestos a las intervenciones que ha hecho Dylan, lo que ha hecho Cuba Abierto, quién es Casa Verde, que se sepa. Porque si no se sabe, difícilmente se va a tener en cuenta para la construcción a futuro. Entonces, una de las cosas que es clave es que empecemos a conocernos entre nosotros, por supuesto, y empecemos a tener eso siempre en cuenta. Dylan, no sé si quieres agregar algo, creo que sí. Sí. Lo veo encantada. Sí, sí. Bueno, primero yo quisiera que un poco como para entendernos y delimitar la discusión, yo preferiría en lo personal hablar como de las artes visuales, porque digamos, si hablamos como del arte o las artes en general en espacio público, puede estar el carnaval, está la fiesta de la música, está cine a la calle, y bueno, se nos terminaremos, quién sabe. Entonces yo quisiera como enfocarnos en las artes visuales, que es como, digamos, lo que tenemos en común los invitados. Y dentro de las artes visuales, en lo personal, yo preferiría como enfocarnos en este aspecto como de los monumentos, la memoria, y no tanto como los murales o los grafitis. Como Tony decía, yo creo que eso es una situación algo más particular que ameritaría otra discusión. Entonces, eso como para delimitar un poco, ¿no? Por otro lado, bueno, yo pienso que ahorita Claudia en su intervención nos decía que la alcaldía está haciendo el inventario de los monumentos que tiene la ciudad y cuáles deben ser declarados patrimonio. Entonces, yo cuando escuchaba que la alcaldía estaba haciendo eso, por supuesto estoy de acuerdo en que la obra de Obregón sea declarada patrimonio. Creo que si Medellín logró poner a Débora Arango en un billete, nosotros hemos perdido todo ese tiempo con Obregón. Es decir, Obregón es el gran artista colombiano y no se ha hecho nada. Y bueno, eso ya se ha hablado en la Cátedra Obregón y en otro espacio con Obregón. Entonces creo que ese es un muy buen primer paso para protegerlo y sobre todo promocionarlo. Pero en cuanto a los monumentos, como para seguir como en este tema, yo creo que Barranquilla tiene una gran oportunidad y como sociedad no nos hemos dado cuenta. Y es que Barranquilla no tiene, digamos, monumentos como consolidados, como unas imágenes, o sea, como digamos, yo en París, la Torre Eiffel, eso todo el mundo es la Que sean referencia. hitos en la ciudad. Exacto, que sean hitos. Y la oportunidad que tiene Barranquilla, como para ponerlo en contexto, miren, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el Black Lives Matter. Y es que hay una problematización de todos los monumentos que tienen una carga histórica, entonces los tumbamos, no los tumbamos, ¿qué significa esto? Esto fue una época gloriosa en nuestro país, pero fue colonialismo, fue esclavitud. Y hay como es decir, hay toda una pregunta sobre qué construimos en torno a ese peso. En Barranquilla no tenemos ese peso, porque es decir, nosotros podemos, la historia misma de la ciudad es la modernidad, no es una ciudad que se fundó como Cartagena, como Santa Marta, y que se construye a partir como de las diversidades de mucha gente, de afrodescendientes, de inmigrantes, de indígenas, de muchas cosas. Y en ese sentido, el imaginario urbano de Barranquilla en cuanto a los monumentos es algo por construirse, es algo por construirse. Y vale la pena, digamos, la oportunidad que yo pienso que tiene Barranquilla es que como ciudad, no solo en un país, sino en un continente que, digamos, no tiene de pronto esta tradición tan fuerte de monumentos, no sé, como Buenos Aires, como México DF, es que puede elegir cómo recrear o presentar su memoria. Es decir, nosotros no tenemos que pasar por un monumento neoclásico para después volvernos modernos, para después volvernos contemporáneos, por poner un ejemplo. O no tenemos que pasar por 3 monumentos ecuestres para después decirnos ya no queremos eso, entonces hagamos otro. Nosotros tenemos la oportunidad de crear nuestros imaginarios desde lo que somos, sin necesidad de hacer esto que está pasando en el mundo con el Black Lives Matter, y es cómo hacemos ahora con estos monumentos, ¿no?
Pero también, Dylan, para el futuro, ¿qué monumento crea para esta época de la pandemia? Es importante, un monumento existe para el proceso, las emociones y historia de épocas. Entonces, yo no sé, necesito un monumento en Barranquilla para la pandemia. No. Sí. Pero mira que lo que dice Dylan es interesante, Emma, y aquí hago una anotación que si bien no tenemos el peso como ciudad, sí hay un peso de pronto como país en donde empieza ahora, por ejemplo, el tema de las víctimas, el tema del fin del proceso de la guerra, además también el tema del narcotráfico será un tema muy importante porque si bien no es tan controversial como el tema racial en Estados Unidos, que es muy particular de ese país y no podemos interpolarlo y simplemente discutirlo de la misma manera en Colombia, sí tenemos nuestros propios pesos que también exigen una discusión, por ejemplo, cómo se representan las víctimas, que si bien Barranquilla no tuvo un impacto tan fuerte o directo en el tema del conflicto, indirectamente sí lo tuvo. Entonces, esos son creo que temas que se van a empezar a discutir mucho más. Y lo que dices es totalmente cierto. Nosotros simplemente pasamos como ciudad. No se construyó, simplemente como que ¡pum! Barranquilla pasó y eso nos da una ligereza de la cual podemos aprovecharnos. Por ejemplo, se puede dar la discusión de por qué un monumento no hay un monumento de Marimonda, qué sé yo. O sea, todo eso es válido, ¿verdad? Porque no tenemos que hacerle venia a un pasado, de alguna manera u otra. Yo quiero... Perdón, porque la discusión es muy buena y creo que va a ser muy amplia. Hay muchas preguntas del público y no quiero dejarlas por fuera. Quiero empezar en orden. Felipe Trivín hace dos preguntas, uno para Emma, Dina y Cubo Abierto y una para Claudia. La pregunta para los intervencionistas, artistas, es ¿qué herramientas de financiación o apoyos tienen para desarrollar las actividades en sus espacios o las intervenciones en los espacios públicos? Primera pregunta, y aprovecho y la ato a la pregunta para Claudia: ¿qué políticas distritales existen para apoyar las propuestas locales y generar actividades en sus espacios o en el espacio público? Entonces, yo creo que es un momento para hablar del tema de financiación, que por supuesto es clave, aunque si no hay, también se hace. Pero bueno. Bueno, por ejemplo, es complicado porque el tema de la financiación, yo digo que sobre todo a la gente que hace cosas como nosotros, como en los espacios independientes también, es un constante hacer equilibrio entre una cosa y otra. Por ejemplo, el proyecto de Intervenirte siempre ha sido, bueno, hasta ahora lo hemos podido desarrollar porque hemos aplicado a unas becas con el Ministerio de Cultura que se llama Plan Nacional de Concertación Cultural. Y bueno, también logramos tener un apoyo por parte de la alcaldía para desarrollarlo, pero digamos que no, de pronto no quiero que suene a inconformismo, porque yo me siento muy gratamente complacida con el trabajo que hemos venido haciendo, pero sí siento que la falta de apoyo ha hecho que los proyectos o varios de ellos no tengan la envergadura que inicialmente se pensó. Por ejemplo, por poner un ejemplo simple, vuelvo a compartir en la pantalla para mostrarles esta imagen. Este proyecto de Lorena Gullo, que se llama Testigos Expectantes. Por ejemplo, este proyecto fue un proyecto que se pensó para intervenir aproximadamente 100 o 150 árboles así de antiguos que habían en toda la ciudad. Pero pues las fuerzas del proyecto no llegaron a completar el proyecto. Se hicieron unas 6 o 7 intervenciones como en 4 o 5 árboles. Entonces, digamos que el proyecto no ha logrado alcanzar no ha logrado su objetivo inicial, que era como completar una gran intervención que hubiese sido de mucho más impacto
en toda la ciudad y que, por ejemplo, se hubiese logrado con un mayor, a mi modo de ver, apoyo institucional, no solamente apoyo económico, a pesar de que sí, obviamente se necesita, pero sí también apoyo institucional, porque de hecho con este tipo de intervenciones yo recuerdo mucho tener que hablar con el policía que llegaba a decirte, pero ¿qué estás haciendo en ese árbol? Y decirle como, no, mira, es un proyecto, entonces uno se vuelve ahí como un mediador también entre muchas cosas, como entre la alcaldía y el policía y el que pide el espacio público, que no se darían si un proyecto como este tuviera un apoyo más grande. Entonces, es complicado, se puede, como dices tú, Tony, pero yo digo que más es por la convicción o por las ganas de los artistas y de los gestores en la ciudad que por otra cosa, pienso yo. De acuerdo. Y yo tengo 3 modelos de financiación. La primera es cuando yo recibo dinero de Cubo Abierto, por ejemplo, un comisión, pero es pequeña. Y la otra es, la solución es a trabajar con materiales baratos, gratis, más o menos la basura de mi casa. Por ejemplo, esta obra con las botellas en frente de la casa. Esa es la basura de mi vida. Y la third, la 13 es self-funding. So, cuando yo trabajaba en Australia, por ejemplo, yo recibo dólares australianos. Entonces, tienes más poder aquí en Barranquilla. Entonces, el proyecto de la Casa Verde es self-funded con dinero de otros proyectos en otros puntos del mundo. Y yo hice este proyecto con mi compañero Fernando García. Y ese es un proyecto, un passion project. Es solo para la motivación es hacer un impacto en la ciudad donde nosotros vivo. So, es 3 elementos: oficial, con materiales gratis y la otra es con el corazón y con dinero de otros proyectos. En mi caso, con el corazón. Fantástico. Es cardiovascular. Es un apoyo cardiovascular, totalmente. Sí. Okay, perfecto. Claudia, no sé si quieres comentar algo sobre eso. O sea, la pregunta que hicieron, que es, bueno, ¿qué políticas distritales existen para apoyar las propuestas? Ahí, como que regresamos, sí. Pues ahí era lo mismo que les había comentado, o sea, que este es como el momento de empezar a construir esas políticas distritales, o sea, ahorita con el plan estratégico de cultura, hacer mesas de trabajo y mirar como qué acciones y qué programas se implementan a partir de ahí. O sea, como eso es básicamente en lo que estamos en este momento. Bueno, que esto sea una oportunidad para... Sí. Exacto. Lo vamos a tomar como una oportunidad para empezar. Sí, yo creo que la construcción de las políticas son claves porque si algo nos ha dado la experiencia de trabajo en la ciudad es que no son claras, no las hay. Y por poner un ejemplo, nosotros una vez hicimos una intervención en un parque para el cual necesitábamos un permiso y por cuestiones burocráticas el permiso salió como 2 semanas después de que hicimos la intervención. Y porque digamos como que internamente no había claridad si eso lo debía manejar o cultura, o parques, o espacio público. Entonces como que esa burocracia no permitió que eso fluyera y en el momento en que entonces es como una primera anécdota. Y la segunda fue que igual nosotros teníamos un cronograma, queríamos hacer el evento en el parque, lo hicimos, pero pasa lo que dice Stephanie, llega un policía, llega un guardaparques y como... Entonces hay una cuestión de control sobre el espacio público también, porque entonces tú no puedes, es decir, aquí por ejemplo, en París tú puedes ir a un parque y plantas un árbol, porque tú quieres y te nace. Allá no sé qué tan libre es eso, porque llega alguien y no sé, no puede, tienes que pedir permiso. Entonces, y así nos pasó ese día, y lo gracioso de la anécdota
es que llegó un policía, no sé, a preguntarnos por el permiso, y nosotros le mostramos fue la carta de solicitud del permiso, que no es el permiso, y la vio así y dijo, sí, sí, listo, tienen el permiso. O sea, digamos, no hay, como digamos, en la misma estructura burocrática, no hay claridad sobre eso. Y yo quiero volver sobre la pregunta que hacía Tony, digamos, para abrir la discusión luego de las presentaciones, que es cómo es la participación del público. Yo pienso que estoy de acuerdo con lo que dice Stephanie de que el público sabe lo que quiere. El público, digamos, no hay que pensar que porque es un estrato bajo, alto, entonces sabe o no sabe. El público sabe lo que quiere o lo que necesita. El público es la comunidad es la que vive día a día su entorno y sabe, digamos, cuáles son sus problemáticas. Y sabe qué es lo que quiere y lo que no quiere. Yo pongo el ejemplo de la rotonda esta en que en Soledad se negaron a tener la ventana de campeones. Es decir, la gente sabe qué es lo que quiere y lo que no quiere. Pero también pienso que tampoco puede ser una cuestión, digamos, como que es lo que diga el público y ya. Porque es que tampoco podemos limitar el trabajo del artista a una cuestión artesanal, de que entonces, digamos, el público quiere un monumento y si el monumento son marimondas, entonces yo llamo a Dylan, hazme una escultura de marimonda, ¿sí? Porque no es un trabajo profesional. Hay que pensar en que el artista es un trabajador, es un profesional del arte. Y como un profesional del arte, su trabajo es imaginar, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a buscar un artista y le dices eso, no estás tratando con un artista, estás tratando con alguien que digamos, va a hacer lo que tú le digas y va a ser simplemente como un trabajo técnico, manual, de material. Un hacedor. Es como cuando tú quieres unos muebles y los mandas a hacer. No es como si tú vas a una casa de diseño y el diseño está pensado, no es lo mismo. Entonces, yo creo que es un poco de todo, ¿no? La comunidad tiene una voz que es importantísima, porque la comunidad es la que vive el entorno donde, digamos, luego van a pasar las cosas, sea que se instale un monumento, sea que se cree una infraestructura, sea lo que tenga que pasar. Pero luego es el artista el que te puede, digamos, dar a ti la posibilidad de imaginar cosas que de pronto no todo el mundo tiene la capacidad o el tiempo de pensar, porque es que ese es el trabajo del artista, de proponer cosas, digamos, por eso le llaman artistas, ¿no? O sea, propone una cosa que de pronto otra persona no ha tenido el tiempo o la capacidad o la creatividad para imaginar. Y a partir de ahí yo creo que esa ha sido como la principal falencia de Barranquilla como ciudad. No hablo solo de la alcaldía, pero también de la sociedad civil, de las empresas privadas y de la alcaldía. Y es que se desdeña mucho el papel del artista como un profesional del arte. Si uno se da cuenta, la mayoría de monumentos de Barranquilla son monumentos de necesito esto. Entonces se necesita una estatua del Joe y entonces es hacer al Joe. Sí, cuando el Joe, es decir, cuando uno mira como toda la cosmovisión, todo lo que hay en la obra musical del Joe. No, el universo. Es decir, todo el universo que hay, es decir, afro, popular, caribeño. Es decir, hay un montón de cosas que, digamos, el monumento, el artista, un artista, digamos, profesional, puede poner en escena. ¿Cómo? No sé, porque ya depende del artista, ¿no? Depende de si lo plantea abstracto, de si lo plantea con unos materiales, como en el caso de Emma, que son los materiales cotidianos. Depende de muchas cosas, ¿sí? Pero entonces es el artista, digamos, el que te puede dar esa dimensión que de pronto el alcalde o el empresario o el funcionario público o el transeúnte de pronto no alcanza a imaginar, porque es que ese es el trabajo del artista. Entonces yo creo que ahí es donde nos ha faltado como ciudad, es decir, el artista, en últimas, así digamos, como hay también un grupo de personas que se dedican a pensar e imaginar este tipo de propuestas a nivel creativo y a nivel artístico.
Y son estas personas o digamos los artistas o la gente del arte la que en últimas debería decir como que, o debería proponer qué es lo que debe pasar. Y no digamos como una cuestión así, yo digo como son trabajos artesanales, como hazme al Joe, o hazme a Esthercita, o hazme una ventana, ¿sí? Entonces es una cosa ahí Yo creo que que no trasciende, que queda ahí. Y los monumentos, digamos que para mí, eso es una opinión personal, podemos tener diferencias, pero personalmente para mí los monumentos que realmente han logrado trascender como íconos de Barranquilla son los que de pronto se dieron en otros contextos, como por ejemplo los de Obregón. Es decir, Obregón no, digamos, son obras de Obregón. O sea, Obregón en ninguno de esos trabajos creó como un artesano. No fue como Obregón, ven, píntame aquí a fulano y entonces está el cuadro de fulano, sino que son obras en sí mismas. Y ese es como digamos, el valor que le puede dar un artista a un entorno humano a través de su obra. Creo que, Dylan, eso es un buen punto para empezar a darle cierre a la conversación, porque si bien es una manera de ver lo que puede pasar en el espacio público, yo creo que eso sí está cambiando radicalmente. Creo que desde el espacio, desde el distrito, desde la gobernación, digamos, desde los puntos de vista un poco más burocráticos, sí se está viendo al artista como parte fundamental de esos procesos, y en turno se está viendo también que los colectivos empiezan a dialogar un poco más con gente como el distrito y demás. Yo creo que algo que mencionó Stephanie es clave mencionarlo, y Emma también lo mencionó, que hay que hacer la distinción entre el apoyo monetario y el apoyo institucional. Lo que vemos muchas veces es que el apoyo institucional, claro, yo creo que esto es un buen espacio para anotar eso, porque a mí también me queda como eso, esa anotación, que a veces el apoyo institucional, el apoyo presencial de la persona es mucho más importante, dependiendo del caso, que los 3 o 4 o 5 pesos que se necesitan. Porque bien o mal el artista no va a dejar de crear si no tiene los 3 o 4 o 5 pesos. Pero alguien sí le puede el día de mañana prohibir que haga algo en el espacio público, que es lo que se quiere evitar. Entonces, yo creo que el apoyo institucional versus el apoyo monetario es absolutamente clave yendo hacia adelante. Y yo quiero cerrar con una pregunta, porque volvemos. Esto es una discusión urgente, importante, que da para varias conversaciones, y yo quiero desde la universidad que sigamos teniendo estas conversaciones. Así que cuenten con nosotros para articular, amplificar y poner el dedo en la llaga a veces en las preguntas y en las discusiones que tal vez puedan ser incómodas. Yo tengo una pregunta sobre el tema de las obras como tal. Yo quiero saber qué pasa con las obras una vez se acaba la intervención. ¿Qué pasa con ese farol flácido que había en el centro? ¿Qué pasa con las botellas coloridas que están afuera de Casa Verde? Eventualmente las quitan o no se quitan. Y si se quitan, ¿a dónde van? ¿Y por qué se van a ese lugar? ¿Habría alguna manera de que se vuelvan más permanentes, o siempre la idea es que sea efímero? Well, yo pienso, mis proyectos son proyectos, no, normalmente no solo en un lugar para un momento. Normalmente yo transformo y recicla en otros lugares o hacer una otra versión en otro lugar. Entonces, con las botellas, yo tengo las botellas en un box listo para una otra oportunidad. Okay. No, para mí es solo mí, es posible, es diferente para otros artistas, pero mis proyectos continúan. Y por esta razón, por ejemplo, los pinturas en el calle, yo hace esta aquí en Barranquilla, pero tienes una audiencia en Australia, en Europa, para los otros versiones. Y Tiene si querías decir algo. Yo quería decir que, muchos de estos proyectos son de carácter efímero, simplemente se activan en algún momento y luego desaparecen. Algunos más tiempo que otros, algunos se activan durante más tiempo, pero quiero también dejar claro que
la mayoría de estos proyectos que son efímeros lo son porque necesitan de ser efímeros. Okay. Como sí, como por los mismos intereses que tengan los artistas de interacción y este tipo de cosas, pero en el proyecto de Intervenirte, por ejemplo, el proyecto, digamos que Intervenirte es lo que ve el público, pero detrás de Intervenirte hay todo un trabajo, hay un workshop que hacemos de arte en espacio público en los que nosotros entramos como a cada lugar que se va a intervenir para conocerlo desde adentro, porque es la manera en la que hemos venido trabajando. Y ahí hemos logrado, y digo hemos, tanto Emma como Dylan, que también hemos estado presentes como en el mismo circuito de artistas trabajando, hemos logrado ver proyectos que seguramente no serían proyectos de carácter efímero, serían proyectos muy permanentes, pero que son proyectos que no pasan del papel. Son proyectos que no terminan desarrollándose, la mayoría de ellos, por lo que estábamos hablando ahorita, por lo de la falta del apoyo económico e institucional, y que son proyectos que, así como Emma dice que tiene proyectos ahí que a veces salen y a veces no, pues hay muchos artistas. Podría hacerte una lista ahora mismo, pero podría hacerte una lista de los artistas en Barranquilla con los que hemos trabajado, que tienen proyectos para hacer, pues, de gran envergadura en la ciudad y que no se han logrado hacer, y que sí son proyectos que no son de carácter tan efímero. Ya. Sí, yo creo que justamente a eso es lo que le debería apuntar un apoyo institucional más que económico, que digamos, porque muchas veces es o el uno o el otro, y en realidad los dos son importantes. Porque lo que pasa, mira por ejemplo el proyecto que presentó Emma, que hizo en la terraza de su casa y en los andenes, varios andenes de Barranquilla, pintando como señalando las grietas y creando mapas, ¿sí? Esos son proyectos como los de ella, como los míos, los que presentó Stephanie, que tienen un carácter efímero porque esa es su naturaleza. Es decir, no es que uno quiera que uno decida que la obra se acabe o sea eterna, no, es que son proyectos que tienen esa naturaleza. Y por tener esa naturaleza, están destinados a desaparecer físicamente sí, como en el tiempo. Pero precisamente no por eso es que tienen que perderse en la memoria. Y entonces es importante ahí la documentación. Uno como artista siempre hace documentación, pero entonces también esa documentación tiene que circular, porque eso es lo que permite que la reflexión se siga dando y se siga generando la discusión. Entonces yo pongo el ejemplo del proyecto de Emma, porque ese es un proyecto que luego hizo parte de una publicación que fue Atlas Subjetivo de Colombia, que circuló por todo el país e inclusive a nivel internacional, y que hizo que una cuestión que surgió en una esquina particular, que de pronto ya hoy no está, porque la pintura se borra, porque no sé, intervinieron en el andén, lo que sea, se transmite en el tiempo y genere una discusión más permanente y más colectiva, aunque la obra en realidad no lo sea. Y es ahí donde yo siento que eso es más una concepción institucional. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las cosas que pasan en Barranquilla, como dice Stephanie, uno te podría hacer una lista de artistas que han hecho trabajos increíbles, pero cada uno por su cuenta, financiándolos con el corazón. Sí. Y son trabajos que tienen, digamos, son trabajos de hace 10, 15 años, pero que tienen una vigencia increíble porque no han logrado circular por falta de esa institucionalidad. Entonces, eso es lo que habría que pensar, no sé, con publicaciones, es que hay muchas maneras. Lo que nosotros tratamos de hacer en Cubo Abierto fue un evento como agrupar ese tipo de trabajos para que no se hicieran como dispersadamente, sino que se agruparan en un momento del año determinado, precisamente para que hubiera una especie de frecuencia, como que cada año Cubo Abierto hace esto, y eso de alguna manera les diera a esos trabajos un respaldo institucional. Lo que pasa es que Cubo Abierto no tenía esa institucionalidad o esa capacidad, pero fue lo que se intentó.
Y es lo que yo siento que hace falta en Barranquilla para darle, digamos, a ese trabajo como la visibilidad que necesita. Yo, para cerrar, porque ya llevamos 1 hora y media, es hora de almuerzo para mucha gente en Barranquilla, hora de cena para Dylan. Aquí en algunas casas huele a sopa, donde Dylan, no sé, habrá brie esperándole. Yo quiero dar las gracias profundamente a todos por compartir sus ideas, por sacar tiempo de sus agendas para estar con nosotros, una conversación que creemos estructural, que creemos necesaria y urgente. Claudia, gracias por estar de parte de la alcaldía. Ojalá de aquí salgan unas conversaciones más claras. Yo como universidad, y lo digo yo porque aquí estoy yo, cuenten con nosotros como articuladores de lo que se necesiten. Los invito tanto a Cuba Abierto, a Emma, a Dylan, incluso a la alcaldía, a que cuenten con nosotros porque podemos articular, podemos hacer que cosas pasen y cosas mucho más contundentes e incluso más permanentes, que creo que es lo que va a hacer que la gente también cambie un poco ese chip y ese entendimiento de lo que significa tener cosas en el espacio público, ¿verdad? Creo que de todos modos Dylan quiere terminar con un apunte sobre algún comentario que hicieron el público, así que Dylan, adelante. Sí, hay un comentario que me parece muy interesante que dice, de Jorge Ferreira: los encargos, entre comillas, siempre han existido, el rey, alcalde, el que sea, siempre han recurrido a artistas para resolver temas de comunicación. Entonces, precisamente, fíjate, él usa la figura del rey. Entonces, y estamos en el siglo XXI, es decir, Barranquilla va a seguir, digamos, con esa figura de un rey que encarga un monumento y, digamos, es decir, a eso me refería en mi primer comentario cuando decía que nosotros tenemos la oportunidad de crear nuestro imaginario público sin haber tenido ese peso, digamos. Barranquilla no hubo un rey, Colombia no hubo, digamos, en Barranquilla no, esa figura nunca la hubo, no tenemos por qué pasar por esas estructuras antes de consolidar, digamos, un imaginario urbano potente. Y por otro lado, yo pongo un ejemplo también, digamos, un poco más como contemporáneo y como universal, que es lo que pasó en Alemania después de la guerra. Lo que pasó en Alemania después de la guerra es que había una necesidad de generar una memoria, y en un país, digamos, destruido, pero que necesitaba hacer memoria de lo que pasó. Y la cuestión era cómo hacemos memoria sobre esto. Era una cuestión necesaria para el Estado y necesaria para el público, para el país. Y las respuestas fueron múltiples y las respuestas las dieron los artistas. Es decir, como decía Stephanie, hubo proyectos que nos gustaron, hubo proyectos que fueron contundentes, se decidió dejar parte del muro, por ejemplo, en otras partes se destruyó el muro de Berlín, pero en últimas son los artistas los que proponen, digamos, esa respuesta creativa a una necesidad colectiva. Y yo creo que eso es como a lo que deberían apuntarle esas políticas, a valorizar la capacidad de la respuesta creativa de los artistas. Gracias, Dylan, por eso, absolutamente. Y bueno, conformemos más equipos así, más grupos de conversación, de diálogo. Gracias de nuevo a todos, gracias a los asistentes, a todos. Gracias, hasta luego. A Flashing Design por todo el mes del patrimonio y demás, toda la agenda que tienen, por favor síganos y demás, y todos los comentarios, regaños, propuestas, adiciones, etcétera, que quieran, estamos siempre abiertos para recibirlos todos, porque seremos tan buenos como el apoyo que recibamos y las propuestas, por supuesto, que lleguen, porque no nos las sabemos todas ni tampoco pretendemos. Así que abierto siempre el buzón de sugerencias y abiertas las puertas del área cultural de la universidad para todo esto. Gracias a todos de nuevo y una feliz tarde. Gracias. 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 Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.